Un buen día para todos, Dios les bendiga. Gusto, me presento, mi nombre es Laura Torres, soy estudiante universitaria de la Universidad Autónoma de Nariño, junto con mi compañera Ileana Ramírez. Vamos a dar inicio a la sustentación de nuestro proyecto, modalidad de grado como contadoras públicas. Antes de iniciar, extendemos un cordial saludo para nuestros directivos, para nuestros coordinadores y profesores y toda el área académica, quien ha sido de gran apoyo para llevar el desarrollo de este proyecto. Nuestro proyecto está titulado con una estrategia de evaluación financiera y análisis corporativo con soporte en visualización digital bajo la herramienta Power BI para la empresa Grupo SAS. Nuestro objetivo general encontramos desarrollar una estrategia de evaluación financiera y de análisis con el soporte de la visualización digital para que integre la metodología de proyección, diagnósticos y comunicación de datos, con el fin de poder fortalecer la gestión empresarial y la sostenibilidad de los negocios. Nuestros objetivos específicos encontramos tres. El primero de ellos es desarrollar análisis corporativos mediante técnicas financieras, basados en los estados financieros, indicadores financieros, con el fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y una mejora en la gestión empresarial. Nuestro segundo objetivo es crear un dashboard para la visualización y análisis de datos financieros, facilitando así la interpretación y la comunicación efectiva de los resultados. Por último, diseñar una estrategia para la toma de decisiones financieras. Para ello, estaremos utilizando una herramienta que se llama DOCA. Dentro de nuestro marco teórico, encontramos varios autores, pero en este momento vamos a enmarcar a los siguientes cinco. Autora Naya en el 2011, García en el 2014, Ávila Díaz y Domínguez, 2019, Espinosa, Dávila en el 2020 y por último, Gaitán Cortés, 2021. Estos autores nos hablan un poco sobre el análisis horizontal, cómo está enfocado, en qué cuentas individuales, sabiendo que de un periodo a otro periodo. También nos hablan un poco sobre las finanzas enfocadas en la administración eficiente, recursos financieros, tanto individuos como empresas. También nos mencionan lo importante que es tener una estrategia financiera para la planificación de decisiones importantes dentro de nuestra empresa. En este caso, la empresa Grupo SAS. Éxito. Por último, también tenemos la estrategia financiera, que es abarcar un conjunto de áreas claves, como lo son las inversiones, la estructura capital, lo cual nos habla mucho el autor Gaitán Cortés en el 2021. Teniendo esta información, vamos ahora a entrar en contexto para conocer un poco más y compartir un poco sobre la empresa Grupo Éxito SAS. ¿Quién es la empresa Grupo Éxito SAS? La misión es muy importante. La misión de ellos es satisfacer las necesidades de los clientes mediante una experiencia de compra, una compra cercana, precios competitivos, calidad de los productos, un compromiso permanente con la sostenibilidad y el desarrollo del país. Por otra parte, la visión, ser la empresa de retail más querida y confiable por su reconocida innovación, impacto social y generación de valor para todos sus grupos de interés. Eh, Como vemos, también tenemos unos aspectos corporativos, los cuales uno de ellos está marcado la integridad, el respeto, el servicio al cliente, que es un pilar fundamental, la innovación y el trabajo en equipo que se lleva a cabo en esta organización. Y por último, la sostenibilidad. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la trayectoria que ha tenido el Grupo Éxito en Colombia, cómo fue su apertura, su inicio. La empresa Grupo Éxito SAS en el 1949 abre su primera tienda en la ciudad de Medellín. En las décadas de 1970 a 1990 empieza su tiempo de crecimiento. En el año 2000 empieza el tema de la expansión a nivel nacional. En el 2010 empieza una parte muy importante que fue la diversificación de los formatos comerciales y en el 2020 ya tiene la compañía es el liderazgo en el sector como líder en el sector retail. Y actualmente van en el tema de la sostenibilidad.
Dicho esta información, la empresa también cuenta con un nicho, el cual atiende todos los extractos en formatos comerciales diferenciados. Encontramos también una parte muy importante que es segmentación clave. Hay 3 segmentaciones clave dentro de esta organización. Una de ellas, las familias, las compras generales, los precios bajos y cercanía entre las familias, el consumidor y la entidad. Teniendo este contexto de la empresa, continuamos con mi compañera Eliana, que nos estará dando la apertura a los análisis financieros, indicadores y toda la información relevante que vamos a estar hablando en el contenido. Gracias, Laura, muy amable. Bueno, para el informe financiero del Grupo Éxito SAS, tenemos que en este grupo, entre el año 2020 y 2024, se evidenció una estructura sólida de activos y una evolución positiva de resultados. En el análisis del activo podemos observar un predominio del activo no corriente, que refleja inversiones importantes en la propiedad, planta y equipo, así como en activos estratégicos para la operación. El efectivo se mantiene relativamente estable, lo que indica que es una administración controlada de los recursos disponibles. Respecto al pasivo y al patrimonio, se evidencia una mayor participación del patrimonio, lo que muestra una estructura financiera equilibrada y una adecuada capacidad del respaldo que tenemos frente a las obligaciones. Los pasivos corrientes se mantienen controlados, alineados con la dinámica operativa que suelen tener estos grupos empresariales del sector retail. Pasando al estado de resultados, los ingresos representan una tendencia creciente, mientras que los costos y los gastos se mantienen bajo un control, permitiendo una ganancia neta positiva y sostenida a lo largo del periodo analizado. En una pequeña conclusión, la información reflejada de este grupo Éxito SAS cuenta con una estructura financiera estable, una gestión eficiente de sus recursos y una capacidad sostenida para generar los resultados, lo que respalda la viabilidad financiera del proyecto analizado. Pasando ya a nuestra siguiente imagen, se trata de los indicadores de liquidez y endeudamiento. El capital de trabajo del Grupo Éxito SAS es negativo, lamentablemente. Durante todo el periodo analizado del 2020 al 2024, nos indica que la empresa tiene más obligaciones a corto plazo que activos corrientes, generando una presión sobre la liquidez, aunque la situación es común en este sector retail, obliga a la empresa a manejar de forma más eficiente y más adecuado su efectivo. Los indicadores de liquidez nos muestran una liquidez pues ajustada. La razón corriente siempre está inferior a 1, lo que evidencia que la empresa no cuenta con activos corrientes suficientes para cubrir todas sus deudas en un corto plazo. Esta situación se acentúa más cuando realizamos la prueba ácida, ya que cuyos valores son bajos y reflejan una limitada capacidad de pago inmediata. En conclusión, ¿qué podemos ver? Que el Grupo Éxito depende en gran medida del flujo de caja diario y la rotación de los inventarios, porque de una buena gestión del efectivo, esto es fundamental para mantener la estabilidad financiera de este grupo. Continuamos con nuestra compañera Laura, quien nos va a hablar sobre la rentabilidad. Muchas gracias, compañera Eliana. Bueno, acá vamos a hablar 2 indicadores muy importantes, tanto la rentabilidad como la gestión del Grupo Éxito. La rentabilidad encontramos 2 pilares muy importantes, que es el ROE, teniendo un porcentaje del 9,73%, el ROA de un 20,83%. Estos indicadores que nos demuestran la generación de las utilidades respecto al patrimonio y los activos.
lo que indica que tiene un uso eficiente de sus recursos y de la inversión que realizan constantemente o al inicio de la empresa, lo cual es algo significativo. Pero cuando pasamos al tema de la rentabilidad, como podemos observar en la imagen, desde el 2020 al 2024, la ganancia bruta no está inferior a 4 billones y en el último periodo encontramos acá una ganancia bruta de 5,5 billones aproximadamente, pero en comparación con la ganancia neta vemos un poco el valor más disminuido. ¿A qué hace referencia esto? Que aunque mantiene resultados positivos, relativamente es una empresa estable. ¿Por qué? Porque refleja la capacidad constante para generar un beneficio a futuro o un beneficio constante. Ahora vamos a analizar un poco el indicador de la gestión. En el indicador de la gestión encontramos tres indicadores importantes, pero esos indicadores están basados en días, cabe recalcar. Primero de ellos es deudores, segundo proveedores y por último inventarios. Entonces, cuando observamos los indicadores de proveedores, el color rojo que estamos observando, estamos entre 291 a 198 días desde el 2020 al 2024. ¿Qué nos indica esto? Que el grupo éxito depende de los créditos de los mismos proveedores, ya que manejan grandes cantidades de mercancías, el fluido del tema de inventarios y todo lo demás. Pero cuando observamos los deudores, que es el color naranja, que hablamos de 22 días a 22 días, regularmente hubo una diferencia prácticamente en el 2021 y en el 2022, que incrementó un poco los días, pero los deudores son los valores más bajos porque indica que la empresa cobra regularmente diariamente, es decir, tienen ese buen manejo respecto a las ventas diarias que manejan. Respecto a el inventario, pues como indicaba mi compañera desde el inicio anterior, manejan mucho el tema de inventarios, hay mucho inventario, lo cual pues vemos una alineación entre el inventario, no aumenta ni disminuye, siempre como que mantiene ese mismo marco. Gracias a este análisis que podemos observar tanto en los estados financieros, la liquidez y el endeudamiento y el que les acabo de mencionar, pudimos obtener y organizar un poco el tema de las DOFA, que quiere decir, el cual vamos, con base a ellas obtuvimos algunas estrategias. Vamos a enfocarnos un poco primero respecto a al DOFA, las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas internas que tiene el grupo X? Una de ellas es una base sólida en los activos no corrientes. Otra muy importante es la margen bruto resiliente. Siguiente, el poder de la negociación con los proveedores, lo cual es sumamente importante. Ahora vamos a ver las debilidades del grupo de éxito. Las debilidades del grupo de éxito, una de ellas es la presión de la liquidez inmediata, que es lo que hemos venido hablando durante el transcurso. Y también encontramos un aumento drástico de la deuda a corto plazo, la eficiencia en rotación de inventarios, eso también fue muy claro. Ahora vamos a ver también las oportunidades externas. En las oportunidades externas encontramos que la capacidad de generación de ingresos, siempre se ha visto un alto crecimiento en los ingresos, la base sólida de los activos, lo cual es una oportunidad, y también vamos a ver un poco las amenazas. En las amenazas encontramos la volatilidad de gastos financieros, debido a que pues, el manejo de las ventas es muy amplio, igualmente los gastos son siempre significativos. Ahora, la ralentización del consumo. Con base a esto, pudimos crear las siguientes estrategias. Una de ellas son las FO, que son las estrategias ofensivas. Obtuvimos tres. La primera, aprovechar los activos corrientes que tiene la empresa para poder crecer en sus ventas. Seguimos con usar la margen bruto resiliente para aumentar sus ingresos. Negociar mejor con los proveedores para mejorar el flujo de la caja. Vamos con las fortalezas, con las estrategias DO, que son las estrategias adaptativas, que es, primero, mejorar el efectivo para aumentar una liquidez. Mejorando el efectivo pueden tener un mejor manejo de liquidez. Segundo, reducir la acumulación de inventarios. No es muy considerable, no es muy bueno para una empresa tener tanto inventario
regulados sin tener un beneficio en el momento de ellos a corto plazo. También otra oportunidad es controlar y reducir la deuda a corto plazo. Vamos a ver ahora la FA, que son las estrategias defensivas. Primero, utilizar activos para respaldar las obligaciones. Segundo, activos financieros con el margen bruto. Obtener condiciones de pago flexibles. Dar estrategias de supervivencia. Una de ellas es, primero, disminuir los inventarios para liberar la liquidez. Seguimos con reestructurar la deuda a corto plazo. Y por último, fortalecer el control del capital del trabajo, que vimos prácticamente uno de los indicadores más bajos. Con base a toda esta información, pudimos concluir que para ello nos va a colaborar nuestra compañera Liana, dando una conclusión y un cierre a este proyecto. Bueno, con base a las conclusiones y las estrategias que pudimos tener de esta investigación del Grupo Éxito SAS, tenemos que tener una estructura sólida donde existe una alta participación de activos no corrientes y un apalancamiento que se considera equilibrado bajo su modelo de negocio. Tienen un desafío de liquidez ya que el capital de trabajo es negativo, lo que genera una dependencia crítica del flujo de caja diario para cubrir las obligaciones, todas a corto plazo. Tenemos una rentabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el desempeño final se ve afectado por los altos costos operativos y todos los gastos financieros. Tenemos que implementar estrategias que deben enfocarse en optimizar la eficiencia operativa, mejorando la gestión del efectivo para mitigar el riesgo de solvencia y fortalecer la sostenibilidad para asegurar la competitividad a largo plazo. Dicho esto, queremos agradecer a nuestros docentes que en el proceso nos acompañaron y nos ayudaron para que este proyecto saliera adelante. Agradecemos a todos los directivos también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.